Buenas noches a todos. Atención, por favor. Bienvenidos a este seminario multidisciplinario sobre Derecho a Vivir en Familia sin Violencia, organizado por el Centro de Estudios de Derecho de Familia y el Menor. En esta oportunidad contamos en la mesa con el presidente de dicho centro, el doctor Pedro Mejía Salas, y con la doctora Carmen Chunga. Asimismo, en la mesa contamos con el doctor Cristian Hernández Alarcón, con el licenciado Alberto Cabello Saldívar, la magíster Rosa Vallejos Lizárraga y la psicóloga María Tello Salazar. Antes de iniciar con el primer expositor, que es el doctor Cristian Hernández, dejamos en el uso de la palabra al doctor Mejía Salas para que dé una suerte de palabras de bienvenida. ¿Okay? Gracias. Bien, buenas noches. Me ha tocado dar la bienvenida a este primer seminario con el cual iniciamos el año 2017. Estamos ya coordinando para otros eventos en los cuales van a participar no solamente los expositores que tenemos hoy día presentes, sino algunos expositores tanto de Save the Children como de Tierra de Hombres, que es el representante, el licenciado Alberto Cabello. Vamos a trabajar conjuntamente con ellos en algunos aspectos muy importantes para el desarrollo de temas sobre niñez y adolescencia. Quiero comenzar dándole estas palabras también para agradecer a una exalumna mía, fue mi delegada cuando estuvo acá en la facultad, la doctora Rosa Vallejos, que la tengo ahora de expositora y quien ha venido escalando puestos dentro de la administración pública sobre niñez y adolescencia. Ha sido directora de niñez y adolescencia en el Ministerio de la Mujer, su último cargo que ha tenido hasta en el Ministerio de Salud. Con ella nos conocemos muchos años, hemos participado en muchos eventos y también hemos participado con Cristian Hernández, con quien tenemos una amistad de muchos años y tenemos, hemos hecho siempre un trabajo dirigido hacia la niñez y adolescencia. Yo creo que para comenzar esto sería interesante dar algunas palabras sobre Albert Camus. ¿Qué cosa dice él? Lo que conmueve no es el sufrimiento en sí de los niños, sino la circunstancia de que sufran sin merecerlo. Si no somos capaces de edificar un mundo en el que los niños dejen de sufrir, por lo menos intentemos reducir la proporción de sufrimiento de los niños. Estas palabras y este inserto que he hecho en mi libro de investigación tutelar se lo debo a mi maestro, al doctor Fermín Chunga La Monja, que fue profesor de acá de la universidad y cuya hija sigue de profesora de nosotros. Bueno, espero que el seminario sea todo un éxito, yo sé que así va a ser. Y acá tenemos la calidad de alumnos necesaria, no cantidad, pero sí calidad, que es lo más importante. También tenemos presentes acá a algunos miembros de los consultorios jurídicos gratuitos, que están ahora participando, pero yo sé que mañana van a venir más, porque hoy ya creo que han estado un poquito ocupados. Bien, muchas gracias. Damos inicio presentando al doctor Cristian Hernández. Gracias. Muy bien, a continuación tenemos la exposición del doctor Cristian Hernández, quien es docente de la Academia Nacional de la Magistratura, es juez superior de la Corte Superior de Ventanilla y nos va a hablar sobre el tema adolescente infractor. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. No importa. Bien, agradeciendo al doctor Pedro Mejía, a la doctora Carmen Chunga, y a esta universidad nuevamente por poder estar con ustedes para compartir un tema tan interesante. En primer lugar, vamos a hablar de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. No utilizamos ya el término infractor, por ejemplo, porque nadie se refiere a un adulto que comete ilícitos como delincuente, porque son términos peyorativos que generan estigmatización. En el caso de los adolescentes, la estigmatización genera mayor violencia y produce una proclividad a la reincidencia. En el caso de un adolescente que está inmerso dentro de cometiendo hechos ilícitos, lo que sucede es una inversión de valores completamente distinta a la que podríamos nosotros pensar en el caso de un adulto. A un adulto
cuando sucede una situación como esta, nos avergonzaríamos, tuviésemos un poco de preocupación ante la situación. En cambio, en el caso de un adolescente, cuando vuelve del centro juvenil de Maranga, vuelve ranqueado, vuelve sacando pecho, camina por su barrio como pistolero, totalmente distinto. Entonces, vemos un chico que no agacha la cabeza porque ha cometido un hecho ilícito, sino que por el contrario levanta la cabeza y se cree superior a sus compañeros que están en su barrio. Esto es etiquetamiento. Los americanos le llaman labeling approach. El etiquetamiento genera delincuencia. Por esa razón, dentro del sistema de justicia penal juvenil, nos encontramos en lo que llamamos un derecho penal mínimo ultra. O sea, si tenemos un derecho penal mínimo para adultos, para los adolescentes tenemos que tener un derecho aún mucho más mínimo. ¿Eso qué significa? Poner en vigencia dos principios propios del derecho penal. El primero es el carácter fragmentario del derecho penal, por el cual no todo tipo de comportamiento va a ser visto por el derecho penal, y por otro lado, el derecho penal visto como última ratio. Hablamos siempre de que la detención, la privación de la libertad es de última ratio. Eso significa que una persona, lo último que se puede hacer es privarla de la libertad para poder procesarla, por ejemplo. Pero en el caso de un adolescente, tenemos no solamente la privación de la libertad como última ratio, sino el propio sistema penal como última ratio. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que en todos aquellos hechos, incluso hechos ilícitos, en los cuales fuera del sistema, en la familia, en la escuela, en la comunidad, se pueda resolver el problema, ese hecho no debería ingresar dentro del sistema penal. Porque cuando ingresa un hecho en el sistema penal, se genera inmediatamente un etiquetamiento. Y ese etiquetamiento va a generar proclividad por sí mismo a la reincidencia. Y con mayor razón, cuando la respuesta que se da dentro de este sistema penal es una respuesta con medidas de privación de la libertad. Medidas cortas y sin un adecuado sustento. Entonces, los chicos que cometen ilícitos penales están dentro del sistema penal y tienen que cumplir una sanción penal, pero tenemos que evitar que ingresen al sistema. A esto de evitar a que ingresen al sistema le llamamos derecho penal mínimo ultra, como les dije a ustedes, o derecho penal de última ratio. O sea, el propio sistema penal se convierte en la última ratio para el ingreso de los adolescentes en el sistema penal. Ahora, si aún así tienen que ingresar, tenemos que buscar lo que llamamos salidas alternativas. O sea, tenemos que buscar mecanismos que permitan que, aunque un adolescente ha ingresado al sistema penal y ha cometido, por ejemplo, un hecho leve, una falta o un hurto, que es lo que más cometen los adolescentes, ese chico pueda utilizar una salida alternativa que haga que la respuesta a ese hecho no sea dentro del sistema, sino fuera del sistema. Esas salidas alternativas en el proceso penal de adultos se conocen como acuerdos reparatorios, como principio de
oportunidad. En el caso de los adolescentes tenemos también otras instituciones similares, pero con una diferencia sustancial. En el caso de los adolescentes ingresan mayor cantidad de figuras delictivas para las salidas alternativas. En el caso de los adultos, el principio de oportunidad está acotado a hechos delictivos de bagatela. En cambio, en el sistema penal de adolescentes, ingresa todo hecho con solamente dos condiciones de exclusión. La primera es que no genere violencia ese hecho contra la persona o una grave amenaza contra esa persona. Fuera de ello, todo hecho podría ser materia de una salida alternativa. Llamémosle en esta salida alternativa a dos posibilidades. Una, la posibilidad de una mediación. ¿Qué significa esto? Un acuerdo entre el adolescente que ha cometido el hecho y la víctima. Y la otra posibilidad es la llamada remisión. ¿Qué cosa es la mediación? La mediación sería algo que sustituiría a los llamados acuerdos reparatorios. El adolescente y sus padres se ponen de acuerdo con la víctima, mirando el futuro, ya no el pasado, viendo qué se puede hacer para adelante y no hacia atrás, y se sustituye la sanción que ha cometido el adolescente por un acto reparador. Ese acto reparador, esa reparación, puede ser una obligación de dar, o sea, pago lo que he dañado, restituyo lo que he quitado. Puede ser una obligación de hacer. Señor, le he dañado su propiedad, voy a pintarla, voy a arreglarla. O incluso puede hacer una prestación de no hacer. O sea, puede incluir un compromiso de no realizar determinados comportamientos y de realizar otros comportamientos que están vinculados con otro tipo de actividades. Por ejemplo, él puede comprometerse a asistir al colegio, puede comprometerse a llevar una serie de charlas en las cuales va a motivarse a cambios, puede comprometerse a insertarse en una actividad educativa e incluso de generación de habilidades para el empleo. O sea, todo eso se puede dar a través de una mediación. La mediación es una forma de reparación directa a la víctima por el hecho que se ha cometido. La otra posibilidad podría ser irnos a la remisión. En la remisión, lo que nosotros haríamos sería dar un programa de orientación por un determinado periodo al adolescente, y durante ese periodo de tiempo él tendría que seguir este programa. El cumplimiento del programa daría por terminada la inmersión dentro de la remisión, y el fiscal, en este caso, puede sacar una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Y con esto, a través de estas dos salidas alternativas, el chico que cometió un hecho ilícito podría no recibir una respuesta dentro del sistema, sino fuera del sistema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, cometió un hecho ilícito, ingresó al sistema, pero a nivel de fiscalía se buscó una salida alternativa. Ahora, si no podemos aplicarle una salida alternativa porque ha cometido un hecho ilícito que merece una investigación y una sanción, entonces estamos todavía dentro del sistema penal.
allí tendría que priorizarse una medida en libertad sobre la medida privativa de libertad. ¿Y cuál es el límite? Dentro de la legislación todavía vigente, porque tenemos un Código de Responsabilidad Penal Juvenil que está a punto de entrar en vigencia íntegramente en el ámbito procesal, con un cronograma. Dentro de nuestra legislación todavía vigente, lo que tenemos es que un adolescente solamente podría ser privado de libertad si es que comete un hecho ilícito que es sancionado por la ley penal con mayor a 6 años. Cuando comete un hecho ilícito menor a 6 años, tendría que aplicársele desde la perspectiva de la proporcionalidad, que es lo que les he puesto allí, desde la perspectiva de la proporcionalidad, una medida en libertad. Con esto estamos dentro de la justicia penal subiendo la valla para la adopción de decisiones que impliquen que el proceso penal se siga teniendo al imputado, al adolescente privado de libertad, porque sabemos que si es que se le priva de libertad en el proceso, es muy probable que al final del proceso, ¿qué le terminen dando? Una medida también privativa de libertad. Sabemos que existen investigaciones efectuadas, muchísimas, que han señalado que los jueces, nosotros los jueces, utilizamos demasiado el internamiento preventivo y en los adultos la prisión preventiva, y que la prisión preventiva e internamiento preventivo terminan representando en nuestros países una suerte de adelantamiento de condena, un anticipo de pena, y no cumplen la función de medida cautelar coercitiva, que lo que busca es el aseguramiento del éxito del proceso penal. Ahora, ¿esto qué nos lleva a nosotros a hacer? Nos lleva a reflexionar respecto de que tenemos que darle mucha garantía, mucha fuerza a la no adopción de internamientos preventivos cuando tenemos a un adolescente imputado. Si logramos evitar los internamientos preventivos al momento del inicio del proceso, es muy probable que garanticemos la aplicación de otras medidas, otras sanciones que no sean la privación de la libertad. Ahora bien, si nosotros aplicamos la prisión, la medida privativa de la libertad, se supone que ésta tendría que ser proporcional, en primer lugar, como límite máximo a la gravedad de los hechos que se han cometido, como límite máximo. Y de allí hacia abajo, adaptada a las circunstancias personales y familiares de cada muchacho. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo agravar una medida porque el chico tenga circunstancias personales, familiares, que me hagan pensar que está en riesgo o es peligroso. Como por ejemplo, que tiene poco control de sus padres, como por ejemplo, que tiene alguna dificultad en el hogar. Pero sí puedo utilizar esas mismas condiciones para bajar la sanción. Esto significa de que la respuesta que el sistema penal da tiene que ser una respuesta adaptada a cada persona. Y su límite máximo sería la gravedad que está vinculada con la proporcionalidad del hecho que ha cometido. Pero de allí hacia abajo sí nos interesan las condiciones personales, familiares, sociales. Repito, no puedo agravar
de ninguna manera una sanción por las condiciones personales, familiares y sociales, pero sí puedo disminuir esa sanción. Ahora, todo esto que les he mencionado, les he dicho, ustedes van a darse cuenta que en realidad no se cumple tanto así. Y que en realidad los jueces estamos haciendo las cosas de manera equivocada en muchos casos y estamos actuando no adecuadamente. En una investigación que es la que yo les quiero presentar, pero les he dado un panorama general de cómo debe de funcionar, ¿ya? Les voy a mostrar cómo esto en la práctica está funcionando. Yo mismo, perfecto, ya. Entonces, para esto tendríamos que tener en cuenta las cosas que se han hecho desde la aprobación de la Convención. Nosotros, los peruanos, hemos prometido, respecto de los adolescentes, construir un sistema como el que yo les he planteado, de última ratio, respetuoso de los derechos fundamentales, tratarlos de esa manera como sujetos de derechos a los adolescentes que infringen la ley. Hemos prometido aplicar el internamiento como última ratio y hemos prometido instaurar este derecho penal mínimo, que les decía, derecho penal mínimo ultra o última ratio del sistema penal. Ya. Ahora, estas tres cosas que hemos prometido, en realidad, como Estado, no las hemos cumplido, ¿ya? Y se las voy a demostrar con situaciones concretas. Hemos elevado en los últimos años la sanción penal, que comenzaron en 3, hemos puesto 6 años y luego hemos puesto 10 años de privación de libertad para los adolescentes. Entonces, ¿dónde está lo que habíamos prometido? Estamos aplicando el internamiento como sanción penal preferente, cuando hemos dicho que iba a ser de última ratio. Y no estamos aplicando alternativas al internamiento y tampoco estamos aplicando de manera fuerte alternativas al propio sistema penal a través de esas salidas alternativas que les he comentado. Se evidencia que en nuestro sistema penal juvenil existe poca utilización de las salidas alternativas al sistema penal. Se evidencia que utilizamos mucho internamiento preventivo y también utilizamos muchas medidas privativas de la libertad. Y esto tiene un sustento que se encuentra en algunas comprensiones que tenemos los operadores. Y les he colocado acá en la diapositiva lo que no hemos comprendido. ¿Qué cosa no hemos comprendido? En primer lugar, pensamos los operadores que los adolescentes cada día más cometen hechos más graves. Eso nos dicen los medios de comunicación. Eso aparece en los periódicos. Joven de 15 años estrangula a su amigo, muchacho de 17 años es un sicario, etcétera, etcétera. Y frente a esa propaganda negativa respecto de los hechos que cometen los adolescentes, estamos ante un discurso de seguridad pública que estamos absorbiendo como si fuese real, y no es real. Los datos empíricos, es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, Trujillo, lugar donde ha aparecido Gringacho, zona de sicarios, etc. Pero si nosotros investigamos en Trujillo, ¿cuántos adolescentes se encuentran procesados por sicariato? 9. Fueron los que yo encontré cuando hice la investigación. O sea, 9 adolescentes han convertido todo el país en una zona de sicariato.
Y también nos olvidamos otra cosa, que la mayoría de muchachos que cometen realmente hechos graves no empezaron cometiendo hechos graves. Y comenzaron una carrera delictiva hurtando un teléfono, un celular, quitando una cartera. Entonces, hay dos cosas que las bases empíricas o las investigaciones empíricas nos pueden dar evidencia. En primer lugar, que no es verdad que la mayoría de hechos cometidos por adolescentes sean graves. Y en segundo lugar, esos chicos que realmente ahora están cometiendo hechos graves, no comenzaron cometiendo hechos graves. Entonces, no se justifica de ninguna manera que utilicemos internamiento respecto de hechos que no son graves. Y una cosa adicional que nos pasa a los operadores es que creemos que la respuesta que damos es correcta, es adecuada. Porque pensamos que cuando internamos a un adolescente, lo estamos haciendo para hacerle un bien. Entonces, desde el momento en el que yo, cuando en mi función de juez, pienso que internando a un muchacho porque está imputado de cometer un hecho, veo su familia, el padre, familia disfuncional, la madre no controla al muchacho, veo sus notas, sus calificaciones, no va al colegio, está con bajo rendimiento escolar, ha repetido los años, entonces me convierto en un buen padre de familia y me imagino que estaría frente a uno de mis hijos y quiero darle un escarmiento y pretendo hacerle un bien. Entonces, como pretendo hacerle un bien, considero que el internamiento que le voy a aplicar no es la medida más aflictiva que puedo darle a una persona privándolo de libertad, sino es algo que lo va a favorecer. Entonces, cuando yo pienso eso, estoy trastocando todo el sistema y estoy dentro de lo que llamaríamos la doctrina de la situación irregular. Esta doctrina que se supone que ha sido superada con la doctrina de la protección integral del ejercicio de derechos, donde los adolescentes son sujetos de derechos específicos. Entonces, cualquier esfuerzo que pueda yo realizar para reinsertar a un adolescente privado de libertad perdería fuerza cuando ya tengo este pensamiento. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de la problemática que les he planteado? Un ámbito es el ámbito normativo, pero el otro, que es el más importante y que les he explicado, es un ámbito que tiene que ver con lo que nosotros creemos que es el derecho. Es decir, cuando tú estudias Derecho de los Niños y Adolescentes, lees el Código de los Niños y Adolescentes, tú puedes revisar las normas, pero una cosa es lo que tú lees y otra cosa es lo que tú crees respecto de cada norma que tú lees y que luego aplicas. Cuando tú trasladas todas tus creencias y todos tus pensamientos y todos tus prejuicios, sucede lo que está pasando en nuestro sistema de justicia penal juvenil. Y miren, te las voy a poner con pruebas de la investigación que he realizado. En el año 2002, en un texto que yo he citado a morir, encontré una evidencia. En Pisco, Alberto y Ademir, son nombres ficticios por si acaso, son de un expediente real, pero son nombres ficticios, son internados por hurto de 5 gallos, 4 gallinas, 32 conejos y un cachorro boxer. Por eso fueron mandados a Maranga, de Pisco. Ellos vinieron de Pisco a Lima en Soyuz, o sea, rápido, ¿no? ¿Ya? Y el expediente vino en Flores. Entonces, un mes después, el juez de Lima recibió el expediente. Y la apelación la vieron 3 meses después.
3 meses después, contando con el mes que se demoró en llegar el expediente, la sala recién pudo revisar que ese internamiento era excesivo. ¿Qué adulto en el año 2002 podría ser privado de libertad por haber hurtado 5 gallos, 4 gallinas, 32 conejos y un cachorro boxer que, según lo que dijeron estos muchachos, se había escapado? ¿Un adulto sería privado de libertad por esta situación? No. Miren, yo pensé que eso había quedado en la anécdota, ¿ya? Y en el 2015 encontré este caso de Juanjuy. Renzo y Ader, mira, son internados igual por hurto de gallinas. En los años 60, en los Estados Unidos, Gerald Gold, un muchacho norteamericano, ¿ya?, se le ocurrió hacerle llamadas a su vecina y le comenzó a hacer llamadas obscenas a la vecina, haciéndole propuestas deshonestas. La vecina se quejó con su papá, el papá fue donde el sheriff allanó la casa de Gerald Gold, lo llevaron del pescuezo hasta la comisaría, a la dependencia policial, no avisaron a sus padres, no llamaron a un abogado y le dijeron: ¿qué cosa es lo que tú estás haciendo? Él cantó, como muchos adolescentes, en el ritmo de moda de ese momento, ahora lo harían en reggaetón, cantó y confesó. Como el pez por la boca muere, un juez decidió que Gerald tenía que estar en una escuela industrial hasta alcanzar la mayoría de edad. En ese tiempo, los 21 años de edad, porque no tenía control parental. Los padres impugnaron esa decisión, el juez les dijo que no pasaba la impugnación porque él había actuado en el interés superior de Gerald. En otras palabras, para hacerle un bien a él. No contentos con esto, ellos llevaron el caso ante la Corte Suprema Norteamericana. La Corte Suprema Norteamericana, a través de un sistema que tienen los norteamericanos, que ellos escogen las decisiones que van a ser precedente para poder pronunciarse, se pronunció en un precedente que es el ingreso al sistema de la doctrina de protección integral en los Estados Unidos y que equivaldría de alguna manera en el ámbito de justicia penal juvenil a la entrada en vigencia de nuestra Convención Internacional de los Derechos del Niño en los años 1989 y 90. ¿Qué cosa es lo que dijo la Corte Suprema Norteamericana? Dijo lo siguiente: en primer lugar, que nadie podía ser detenido en los Estados Unidos sin un mandato motivado de un juez, y eso tampoco podía suceder con un adolescente. Que al ser detenido tenían que ser notificados sus padres, porque él solamente podía ejercer derecho de defensa desde una concepción de doble garantía. O sea, no era suficiente que él dijera voy a declarar, sino que otra persona adulta de su confianza tenía que decir sí, vas a declarar, y estos son los padres. Además, como cualquier otro imputado, tenía que tener abogado para poder declarar. Y por último, que cualquier internamiento o decisión tenía que ser adoptado teniéndose en cuenta que hay una ponderación de derechos. Se tenía que justificar el juez por qué iba a privarlo de libertad por el hecho que él había cometido, y lo compara con un hecho cometido igual por un adulto. Y lo que dice la Corte Suprema Norteamericana es que un adulto con $100 haciendo lo que había hecho Gerald salía en libertad. ¿Y por qué tenía que suceder? Que porque este muchacho tenía 15 años, tenía que estar privado de libertad. De esa manera, la justicia norteamericana condena
este tipo de actos cometidos respecto de un adolescente. Y a partir de allí ordena que se establezca el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes. Y para esto podría haber impugnación y podía haber incluso privación de libertad. Y una de las cosas que dice la Corte Suprema es que no importa el nombre que tenga el lugar en el que se prive de libertad a una persona, si es que él no puede salir por su propia voluntad, así se le llame escuela industrial, eso es una privación de libertad. Y no puede haber privación de libertad indeterminada. No podría haber una privación de libertad en la que se le dijera, tú vas a estar hasta que alcances la mayoría de edad. Ahora, ustedes dirán, qué chévere el sistema norteamericano, qué paja. Bueno, la verdad es que no es así. Ya. Te estoy contando un precedente del sistema norteamericano, pero no te estoy diciendo que Amnistía Internacional ha hecho una investigación reciente, ya de hace algunos años, y hace algunos años habían casi 2.000 adolescentes privados de libertad por hechos cometidos cuando eran adolescentes y sentenciados a cadena perpetua. En otras palabras, los norteamericanos, qué bonito, dijeron debido proceso, pero preso para siempre, pero con debido proceso. Entonces, tampoco el sistema norteamericano termina siendo la panacea. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un caso similar al de Gerald Gold. Y esto evidencia que no hay proporcionalidad entre el daño concreto al bien jurídico protegido y las adopciones que efectúan los jueces. Miren ustedes las cifras, el 61% de la población juvenil hasta el año pasado ya estaba en medio cerrado y solamente el 40% en medio abierto. Esto ha ido cambiando progresivamente, pero no todavía con la suficiente fuerza a partir de la instalación de los servicios de orientación al adolescente. Pero lo que quería en estos 5 minutos que me quedan es un poco ver cuál es la justificación que dan los jueces para justamente fundamentar eso que les he dicho, qué es lo que ellos piensan. Miren, por ejemplo dicen, existe evidencia que los progenitores del adolescente infractor no ejercen control sobre sus hijos, esto es, no cumplen el rol de padres al que están obligados. Es por ello que tienen la libertad de transitar hasta altas horas de la noche, por lo que nadie garantiza que dichos menores, estando en libertad bajo el cuidado de sus padres, vuelvan a cometer esta conducta antisocial contra el agraviado u otras personas. O sea, miren, a él, al muchacho, lo están privando de libertad. ¿Y qué están utilizando como justificación para privarlo de libertad? No algo que él ha hecho, sino cómo se están portando sus padres respecto de él. ¿Es eso justo acaso? Y sigue el caso de Juanjuy. Por todo ello, no se tiene la certeza que dichos adolescentes concurrirán puntualmente al requerimiento que efectúe el órgano jurisdiccional, conducta esta que indica que existen suficientes elementos para suponer que ante una eventual entrega a sus padres, muy probablemente eludirán la acción de la justicia y obstaculizarán el acopio de pruebas. Miren, ahora, esto se repite en otras sentencias. Por ejemplo, en el juzgado de Castilla, en el año 2006, dice, si bien vive con sus padres y hermanos hasta la fecha, no estudia en el presente año y ha sido retirado de sus estudios en el año 2014. Ello evidencia que no existiría persona que controle o corrija, existiendo descuido de sus padres en sus actividades escolares, por lo que en tal sentido se evidencia la existencia de riesgo razonable, más aún cuando se niega a reconocer que ha participado. Ya, con eso ya me muero, ¿no? O sea, existe un derecho que es el derecho a la no autoincriminación. Entonces, ¿eso significa que el imputado podría mentir o no? ¿Ya? ¿Y puede valorar la mentira que está diciendo para internarlo? O sea, no has dicho la verdad, ahí el juez ya está diciendo tú eres culpable,
Porque yo estoy viendo que tú estás mintiendo. Me tinca que tú eres. Y si eso dice al momento de internar preventivamente, ¿qué le va a dar como sanción? Privación de la libertad. Y la privación de la libertad, chicos, genera más violencia en los adolescentes, genera mayor estigmatización y genera que este muchacho después termine cometiendo ilícitos cada vez más graves. Y esto estamos haciendo con un sistema que en la práctica está funcionando de esta manera. ¿Cuál es el problema de esto? Que este juez ha comenzado a pensar así, no por arte de magia. Este juez ha comenzado en una universidad, ha sido un estudiante, que de pronto ha pasado derecho del niño, ha pasado derecho de familia, y de repente ha dicho, derecho del niño, está bien, es un curso no muy importante, ¿no? Ha leído su código, ha revisado, no le ha dado la importancia y después ha terminado siendo juez. Le dieron a resolver esto y mira cómo está resolviendo. Yo estoy seguro de que ustedes, reflexionando con sus profesores, no van a hacer este tipo de cosas. Entonces, para retirarme, para terminar, quiero cerrar con una reflexión que vamos a hacer ustedes y yo todos juntos, en la que vamos a reflexionar y sensibilizarnos sobre lo que hemos hablado de otra manera. Yo voy a decir lo que está en negro y ustedes fuerte, para que se despierte la señorita de Guinda, van a hacerlo fuerte, ¿ya? La parte roja. A ver, queremos que sean responsables. Creo que no ha habido cafetería, no sé. Eso tenemos que hacerlo fuerte, porque si no, no tiene sentido. Miren, ¿ya? Queremos que sean responsables. Queremos que sean positivos y constructivos. Queremos que no sean violentos. Queremos que sean amables y amorosos. Queremos que dejen de ser los chicos duros. Queremos que dejen de salir con perdedores. Queremos que dejen de abusar de los demás. Queremos que controlen sus vidas. Eso es lo que pasa cuando un estudiante no estudia bien su curso de Derecho del Niño y del Adolescente y luego termina de juez vulnerando los derechos fundamentales de las personas en mayor condición de vulnerabilidad, que son los adolescentes. Yo espero que eso no suceda con ustedes, ¿ya? Y por el contrario, ustedes sean jueces garantistas y respetuosos de los derechos de los adolescentes y que ustedes actúen de esta manera. Miren, vamos a repetirlo nuevamente y van a ver cómo las cosas cambian cuando reflexionamos de manera distinta. A ver, queremos que sean responsables. Ya no les gustó esta parte, creo. Entonces vamos a repetir la anterior. A ver, entonces, con fuerza. Queremos que sean responsables. Queremos que sean positivos y constructivos. Queremos que no sean violentas. Queremos que sean amables y amorosos. Queremos que dejen de ser los chicos duros. Queremos que dejen de salir con perdedores. Queremos que dejen de abusar de los demás. Queremos que controlen sus vidas. Esto se logra si es que enfocamos el sistema de justicia penal juvenil desde la perspectiva o desde el enfoque de la justicia restaurativa.
Sobre eso, yo voy a dejar a mi colega para que creo que sobre el particular que pertenece a Tierra de Hombres les puede decir algo más. Lo que sí, solamente para cerrar, esta justicia restaurativa parte de la existencia, del tratamiento de un hecho ilícito como un hecho que afecta no a la ley, sino a la persona, y que busca reparar lo que se ha dañado. Por eso es que decimos que tiene 3 R's. Para poder reparar, tengo que responsabilizarme. Luego reparo, y puedo reparar directa o indirectamente. Y al reparar directamente, puedo hacerlo de manera material o simbólica. Y por último, luego de reparar, me reintegro en la comunidad en la que ambos, tanto agresor como víctima, son parte. Busquemos la justicia restaurativa y hagamos que el sistema penal sea mucho más humano. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación tenemos la intervención del licenciado Alberto Cabello Saldívar. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, antes de proseguir con la intervención del siguiente ponente, el doctor Mejía Salas va a hacer la entrega de un certificado de reconocimiento al doctor Cristian Hernández, por favor. Muchas gracias. Listo. Ya. Ya. Muy bien. Continuando con el evento de esta noche, a continuación tenemos al expositor licenciado Alberto Cabello Saldívar. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador nacional del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, y él va a hablar precisamente sobre la justicia restaurativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, muchas gracias por ese aplauso. Agradezco a los organizadores, a la doctora Carmen Chunga, al doctor Pedro Mejía por esta invitación, y agradezco también a Cristian Hernández por haber dejado la cancha abierta para poder explicar en qué consiste la justicia restaurativa. Como él dijo, es importante entrar a una nueva mirada de la justicia con la finalidad de poder actuar de una manera más, no solo restaurativa, comprensiva y reinsertadora. Aquí creo que avanzo, ¿no? ¿Sí? Esta justicia restaurativa tiene un origen bastante importante, pero también no es que sea algo novedoso, inventado o traído del extranjero para ser aplicado en el Perú como algo súper nuevo. En sí, el origen de la justicia restaurativa tiene que ver con la justicia aplicada por algunos clanes, algunas tribus, que luego fue utilizado en Canadá, en Ontario, por un juez que quiso resolver las cosas de otra manera, no de la manera normativa, legalista. Este juez, Kirchner, en 1979 le llegó un caso de un grupo de chicos que habían hecho unos desmanes en una iglesia y habían pintarrajeado y destrozado algunas cosas allí. La opción era a estos chicos internarlos por un buen tiempo o reconocer que habían hecho algo malo y ver cómo lo reparan. Entonces este juez cita a los acusados, a las víctimas, y se ponen de acuerdo para ver cómo reparar el daño. Los jóvenes que habían cometido el acto ilícito
lo que hicieron fue comprometerse a hacer un pintado, a reparar lo mejor posible esta iglesia, de tal manera que pudieran resarcir todo lo malo que habían hecho. Y a partir de ahí son los orígenes en que consiste la justicia restaurativa, mirar de otra manera la justicia. Ustedes aquí nos miran, por ejemplo, de frente, ¿cierto? Pueden ver solo la parte frontal de nosotros, una mirada de la justicia. Pero, ¿qué tal si nos ponemos todos alrededor, nosotros quedamos al medio, y cada uno va a tener una mirada distinta de lo que somos nosotros? ¿Sí? Más o menos por ahí va lo del enfoque restaurativo. Es como miramos de manera diferente el hecho ilícito, de tal manera que lo podamos abordar lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles son los modelos de la administración? Bueno, ustedes deben de saber más que yo sobre esto. Ustedes están estudiando aquí, entonces conocen sobre la evolución del derecho, ¿no? La parte penal retributiva, la justicia tutelar. El doctor Pedro Mejía me enseñaba hace poco que él ha sido uno de los primeros en aplicar esto. El modelo de justicia neorretributiva, que son más o menos, se desarrolla entre el siglo XIX, XX, fines del siglo XX, y luego la justicia restaurativa hacia fines del siglo XX y ahora aplicada en el siglo XXI. ¿Qué entendemos por justicia restaurativa? Principalmente como un movimiento, filosofía, un nuevo paradigma, una nueva mentalidad, cuyo objetivo final es la paz. ¿Sí? Crear una comunidad basada en relaciones no violentas, donde los ofensores son parte de nosotros, no enemigos, y donde todos participamos en la búsqueda de soluciones. Considera muy importante que todos los que estamos en el hecho ilícito participemos para solucionar el problema. Entonces, la justicia restaurativa no ve el hecho ilícito como un ataque a otra persona, sino como una ruptura de una relación. Por eso se habla de conflicto. Una ruptura de la relación, del vínculo que tiene quien comete el hecho con su comunidad. Y por lo tanto tiene que reparar esa ruptura de ese vínculo. La infracción quiebra la paz social, la justicia restaurativa lo que busca es restablecerla. Acá hay unas diferencias. En la retributiva, por ejemplo, el delito no es un acto en contra del... Es un acto en contra del Estado, ¿sí? Es una violación a la ley. Aquí no veo bien, creo que ahí ya mejor. Busca la culpabilidad, el castigo, está orientada hacia el pasado, a ver el hecho, cómo sucedió, y por lo tanto cómo castigar. Hay un castigo por hacer algo malo y que al final no es útil para la persona que obró mal. Se denuncia al agresor. La justicia en este caso divide. Las necesidades de la víctima no son atendidas. La víctima es un mero número más, ¿sí? No se le cuenta en este caso. El juicio separa las partes. El balance entre el mal causado por el infractor y el castigo que se aplica al que delinquió, ¿no es cierto? Y el Estado tiene el monopolio de la justicia. En lo que es la justicia restaurativa, lo que busca es que entiende que el delito es un acto en contra de otra persona y de la comunidad, busca la responsabilización del hecho, busca que quien ha cometido el hecho se responsabilice del mismo, busca la reparación a la víctima. Está orientado hacia el futuro, a cómo podemos solucionar, cómo vamos a actuar de aquí en adelante. El infractor restituye o repara el daño causado, la justicia une en este caso. Las necesidades de la víctima son importantes, por lo tanto se busca que la víctima también tenga un rol protagónico. El juicio reconcilia a las partes, se logra un balance a través de un acto o acción positiva por parte del infractor, y se reconoce el rol del agresor, la víctima y la comunidad. Esto es más o menos las dimensiones de la justicia restaurativa, lo que decía Cristian Hernández, las 3 R's. ¿Por qué son 3 R's? Se busca que el infractor, quien ha cometido el hecho, se haga responsable del hecho, atienda las consecuencias del hecho y sobre esas consecuencias actúe lo mejor posible. Y la otra R sería con la víctima, ¿no? Se busca la reparación del daño a la víctima, que el adolescente infractor pueda reparar
sea directa o indirectamente, sea material o sea a través de una disculpa. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en relación al trabajo de reparación a la víctima de manera directa y hemos logrado que el adolescente pueda disculparse con la víctima. Y cuando se le solicitó a la víctima cómo quiere que lo repare, lo primero que dijo es: me basta con que me haya pedido disculpas y que de hoy en adelante él estudie. Suficiente. ¿Sí? Entonces, hay un protagonismo de la víctima, hay un protagonismo del infractor, pero también buscamos un protagonismo de la comunidad. La comunidad también tiene que responsabilizarse en este hecho y tiene que hacer una participación más activa. Y entonces nosotros buscamos que esté preparada para una reinserción, una revinculación del adolescente. Y buscamos la formación, por ejemplo, de una red de soporte social. ¿Sí? Creo que se atracó esto. ¿Cuáles son las necesidades que busca atender la justicia restaurativa en cada nivel? Con la víctima, que retome el control de sus actos, se busca reivindicar sus derechos. Con el adolescente infractor, que se responsabilice, como lo dije, y restituir los derechos que fueron conculcados. El doctor anteriormente señalaba de estas causales para poder internar a un adolescente, ¿cierto? Indicaba, por ejemplo, de que los padres no se hacían responsables. Lo que estamos viendo ahí, hay una violación, un derecho esencial, que es el derecho a la familia, ¿sí? Que sea alojado en una familia. Entonces lo que se busca es restituir ese derecho. Son expulsados a veces del colegio, lo que buscamos es que se reintegre a la escuela. Entonces, es restituir aquellos derechos a los cuales no tuvo oportunidad de poder ejercerlos adecuadamente, y la justicia restaurativa hace un análisis de eso y busca restituir ese tipo de derechos. Y con la comunidad lo que buscamos es que se logre una seguridad y confianza y un respeto a los valores compartidos. Por lo tanto, la comunidad tiene que responsabilizarse y además participar de manera activa. ¿Cómo podría participar una comunidad? Haciendo que las instituciones, por ejemplo, puedan asimilar a los chicos y puedan reintegrarlos, ¿no es cierto? La escuela se comprometa a reintegrarlo a la educación y que él pueda ser comprendido y luego reinsertado educativamente. Entonces, esas son más o menos las necesidades que se buscan atender. Se centra entonces la justicia en las consecuencias del delito, se busca la responsabilidad de las consecuencias del acto, la restitución, el perdón con respecto a la víctima y la reintegración de él. Estos son los principios de la justicia restaurativa, ¿no? Por un lado, la participación activa del ofensor, de la víctima y de la comunidad, ¿sí? Por otro lado, la reparación material, la responsabilización, el compromiso comunitario y la reconciliación de la víctima y la comunidad. Algunas ventajas: promueve la desjudicialización, por lo tanto busca las alternativas a la privación de libertad, que es donde buscamos participar de una manera adecuada. No quiero ser muy específico en cada una de estas cosas, porque lo que quiero es más o menos entender cómo es que aplicamos la justicia restaurativa, y para eso quiero darme un poquito de tiempo. Así que voy a acelerar algunas de estas. Esto es más o menos el circuito que se desarrolla cuando un adolescente es detenido por un hecho infractor. ¿Sí? Es intervenido por la policía, luego interviene el fiscal y determina si es que el proceso va a ser acusatorio y lo puede hacer denunciar al juez, ¿no es cierto? Y hacer una intervención judicial. Nosotros, Tierra de Hombres, hizo una investigación en el año 2002 sobre cuál era la situación de la justicia juvenil en el Perú. Y descubrió que habían algunas faltas a los derechos de los adolescentes, eran detenidos de manera irregular, eran inclusive promovidos para que den una corrupción, no se respetaban los derechos, había una mayor internación y no como última ratio, y entonces con esos resultados decide intervenir y elaborar un modelo de intervención en función y en base al enfoque restaurativo. Desarrolla un modelo de intervención de manera desde comisaría hasta lo judicial, para lo cual forma un equipo de defensa inmediata, que era el que de alguna manera tenía que atender desde comisaría, era llamado por el fiscal, lo conformaba un abogado, un psicólogo y una trabajadora social, y ante un hecho
Ellos iban llamados y atendían para poder, de alguna manera, promover el uso de la remisión, la figura legal de la remisión, que les contó el doctor hace un momento cómo ejecutarlo, ¿sí? Este equipo de defensa inmediata coordinaba con el fiscal y decidían de manera conjunta remitir al adolescente hacia un programa de intervención. Si él aceptaba su responsabilización, esto era una participación voluntaria, eran derivados hacia nuestra institución, ¿sí? La Fundación Tierra de Hombres. Este equipo de defensa inmediata valoraba la situación del adolescente y si habían condiciones y él aceptaba, eran incorporados al programa nuestro, al proyecto de justicia juvenil restaurativa. Una vez ubicado en el proyecto, bajo una resolución del fiscal con una remisión, era atendido por un segundo equipo, el equipo de acompañamiento educativo. Este equipo era el que elaboraba el programa de orientación al adolescente, entendiendo que lo primero que tenía que hacer era restituir sus derechos. Entonces, evaluaba varias áreas del adolescente en educación, familia, desarrollo social, desarrollo personal, crecimiento de la autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso elaboraba un programa de orientación que era presentado al fiscal, el fiscal aprobaba el programa y él iniciaba un programa que podría ser 3, 6 u 8 meses, como máximo. Esto era en libertad, él no iba a ser acusado judicialmente, entonces el trabajo se hacía en libertad con él. Y habían mayores posibilidades de poder reintegrarlo a la comunidad, porque todas las acciones que eran elaboradas por el equipo de acompañamiento se ejecutaban en la comunidad donde él vivía, ¿sí? Este proyecto lo iniciamos en el Agustino en el 2005 y en Chiclayo. Este equipo además era apoyado por un equipo de redes y soporte. Este equipo de redes, que estaba conformado por un educador social y un psicólogo, tenían una relación de sensibilización con las instituciones de la comunidad, de tal manera que cada una de esas instituciones, una vez sensibilizada, pudieran participar, dar cabida a los adolescentes y tratar a los adolescentes como cualquier otro adolescente más. Y de esta manera el chico iba hacia un proceso de reinserción. El proceso de reinserción y reintegración a la comunidad se iniciaba desde la comisaría, desde el primer momento en que se trabajaba con él, desde el primer momento en que decíamos que se haga responsable de lo que había sucedido, del hecho que había cometido. Y ahí se iniciaba con esa voluntariedad de participar en el programa de un proceso de reinserción. Luego de los 6 u 8 meses se hacía el informe final, se entregaba al fiscal y el fiscal determinaba, ¿no?, el archivo. Y él ya no tenía ningún tipo de registros a nivel judicial. Esto lo hicimos hasta aproximadamente el año 2010, en que el Ministerio Público, que era un aliado nuestro, decide asumirlo como institucionalmente, como parte de su labor, y forma el programa de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público a partir del 2011. Inician en Lima Sur, en San Juan de Miraflores, Villa María, Villa El Salvador, y luego siguen en El Agustino, Chiclayo. Ahora están, creo que en alrededor de 15 ciudades. Trujillo, Chimbote, Chiclayo, van a inaugurar Arequipa, Cajamarca. En Lima están en el Cercado de Lima, van a ser Lima Norte, Callao, El Agustino, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María, San Juan de Miraflores, Lurín. ¿Sí? Están creciendo. Y ellos hacen ahora todo este circuito que nosotros lo hacíamos. Claro, a diferencia de nosotros, teníamos 3 equipos, ellos solo tienen un equipo porque el Estado tiene poco presupuesto para este lado, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes. Y nosotros hemos pasado ahora a asumir otro rol que todavía no, hasta este momento no se aplicaba, que es el tratamiento de la víctima. Entonces ahora hemos formado un equipo al cual realiza acciones del enfoque restaurativo que se llaman procesos restaurativos. Entonces aplican una mediación directa o indirecta de tal manera que podamos reparar el daño a la víctima. Se hace una preparación del adolescente por un lado, de la víctima por el otro lado, y se logra hacer un encuentro entre los dos para poder generar condiciones para una reparación. Cuando la víctima acepta,
y el encuentro se da, es una mediación directa, la reparación es directa y hay casos muy interesantes en esto. A veces la víctima acepta, pero no se quiere encontrar con el adolescente. Entonces lo que hacemos es que el adolescente de alguna manera prepare un proceso de disculpas, de reconocimiento de su problema, del hecho que cometió y pueda reparar a la víctima de manera indirecta. Algunos casos que nos ha tocado es que, por ejemplo, un adolescente de una víctima que no quería estar juntos, lo que hizo fue escribirle una carta, explicarle las condiciones en las que vivía, por qué cometió, cómo se sintió al momento de robarla, golpearla, etcétera, y quitarle la cartera, y le pidió disculpas y le explicó qué es lo que estaba haciendo para no volver a cometer ese error. La víctima, al recibir la carta, leerla, aceptó las disculpas, pero aceptó encontrarse con él. Entonces tuvimos que hacer una preparación, se encontraron y fue un evento bastante interesante, ¿no? Pero además muy emotivo. Lo que tratamos de buscar en esta nueva experiencia de procesos restaurativos es manejar todas estas emociones que hay y logramos que el adolescente desarrolle esta parte de empatía, ponerse en el lugar de la víctima, entender qué es por lo que está pasando en el momento en que sucedió el hecho, ¿no? Algunos resultados que tuvimos fueron interesantes. En la primera etapa del proyecto nosotros hemos atendido a cerca de 1.500 adolescentes. De esos 1.500 adolescentes, por lo menos 700 fueron los que recibieron la remisión y de esos 700 el 93% no volvió a cometer un hecho ilícito. O sea, tenemos más o menos 7% de reincidencia. El Ministerio Público, al asumir el programa, nos ha ganado, han sido, parece, más efectivos que nosotros. Ellos logran más o menos un 3% de reincidencia, de 3 y 4% de reincidencia. Tienen un proceso también de postseguimiento que pueden ayudarnos bastante en lo que no hicimos nosotros. Entonces han descubierto algunas cosas que son interesantes. Y ahora nosotros lo que buscamos es promover este proceso restaurativo de tal manera que el Estado también lo asimile y lo puedan realizar de tal manera que haya un proceso de reinserción mucho más efectivo del adolescente en conflicto con la ley penal. Este proyecto de justicia restaurativa que se desarrolló en el Perú desde 2005 hasta la actualidad, ya con otros matices, ahora lo estamos proyectando hacia Sudamérica. Y estamos, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, Brasil, próximamente Paraguay y Bolivia. Déjenme contarles que hay cosas importantes que se han estado dando en esta experiencia de Perú. Primero, Perú es uno de los primeros países sudamericanos en implementar la justicia restaurativa. Es un modelo a nivel latinoamericano. En el último Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativo tuvo un reconocimiento por los avances en justicia restaurativa realizadas en el país. En el Perú hay el primer módulo de atención en comisaría de adolescentes, especialmente elaborado para adolescentes, que está en el Agustino. Es el único a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Y ha desarrollado tal magnitud esta aplicación de la justicia restaurativa que es referencia no solo en América, sino en Europa. Entonces estamos a la altura, digamos, de la aplicación. Con estos pocos resultados que hemos tenido, con este poco inicio del Estado para poder adoptarlo como política, hemos tenido reconocimiento en varios lugares, ¿no?, en Europa. Hemos podido realizar un primer Congreso Mundial de Justicia Restaurativa que fue en el 2009, ¿sí?, y que ha servido de base para el Congreso Mundial de Justicia Juvenil que fue en el 2015. Bien. Como les decía, nosotros estamos ahora avanzando hacia un programa regional y la idea es que toda esta experiencia de la justicia restaurativa podamos volcarlo hacia otros países como modelo. Y lo último que estamos haciendo es tratar de hacer incidencia para que a nivel de política nacional se pueda introducir todos estos aspectos que les he contado de manera resumida. Bien, sí, creo que tengo algo de tiempo. Si pudieran hacer algunas preguntas que pudieran ayudar, tengo todavía creo unos 5 minutos más como para un par de preguntas y sí. Para que se ejecute la reclusión, ¿qué depende para que, por ejemplo, el Poder Judicial
¿Tierra de hombres? Bueno, actualmente, como digo, nosotros no estamos ejecutando remisión. Ahora lo hace la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, a través de su programa de justicia restaurativa, en los sectores donde está, porque todavía es piloto, está en expansión. El fiscal evalúa con su equipo interdisciplinario las posibilidades y capacidades que tiene el adolescente para poder entrar a un programa de orientación, y si hay, digamos, buenas condiciones, se le pregunta al adolescente si quiere participar y simplemente el fiscal hace una resolución de la remisión y lo remite al equipo para que se ejecute el programa, ¿sí? Lo mismo puede hacer el juez. Uh-huh. Claro, eso es donde estamos haciendo incidencia, casualmente por eso, o sea, para que haya algunas modificaciones en el trabajo del equipo multidisciplinario que tienen los jueces, de tal manera que puedan ser capacitados, especializados e iniciar un proceso similar, ¿sí? Entonces, a nivel judicial existen las medidas socioeducativas, no privativas de libertad, ¿no?, que el decreto 1204 las puso como sancionadoras, ¿no es cierto? Pero creo que el nuevo Código de Responsabilidad Penal vuelve a la nomenclatura de medidas socioeducativas, y la idea es que estas medidas socioeducativas sean también tratadas a nivel judicial por un equipo multidisciplinario. Y creo que el nuevo Código también hace que los equipos interdisciplinarios del SOA puedan también trabajar los tipos de remisión, ¿sí? Pero eso todavía es algo que se está haciendo incidencia para hacer la modificatoria, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis muy sesudo de lo que es la norma, y en función a la norma, en lo que compete a la parte judicial, de qué manera se pueda colaborar, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco, señor presidente. El comenzar a tener una relación profesional con la universidad. Esto se va a cristalizar con un convenio para hacer investigación y hacer seminarios con Tierra de Hombres. Esa es la noticia que le quería dar. Bien, vamos a conjugar esfuerzos. Y en las cuales ustedes van a ser los protagonistas más importantes, ¿no? ¿Ya? Bien, quiero ahora... Sí. Muy bien, a continuación se le va a entregar el certificado de reconocimiento al licenciado Alberto Cabello Saldívar. Ya se lo dije. Sí, ¿yo se lo dio? Disculpe la demora. Ahora, ¿Estamos? más bien hay que presentar a Rosita. Seguimos con usted. Ya, ok. Ya, nosotros somos Ok, listo, bueno. Muy bien, entonces pasamos a continuación con la siguiente expositora, que es la magíster Rosa Vallejos Lizárraga, quien va a hablar sobre interés superior del niño y adolescente. Ella es especialista en Derecho de Familia y la recibimos con un fuerte aplauso. Sí, sí, también. Por favor, a ver. ¿Va a salir? Sí, aquí está bien, sí. Bueno, primero, buenas noches con todas y todas. Particularmente quiero agradecer a la doctora Carmen Chunga y muy especialmente al doctor Pedro Mejía la oportunidad que me brindan de volver a mi casa de estudios. Para mí es una alegría siempre volver a la universidad. No es la primera vez, ya son varias veces que he vuelto a la universidad y la verdad es que es muy motivador. Más aún cuando veo en el público estudiantes universitarios y profesionales vinculados al tema de los niños, niñas y adolescentes, o por lo menos interesados en trabajar por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
El tema que me han pedido compartir hoy día es sobre el principio de interés superior del niño, que en realidad es un concepto, no es un concepto nuevo, es un concepto muy antiguo. En realidad, este concepto tiene sus inicios desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención sobre Discriminación contra la Mujer, que ya hacía referencia a trabajar para privilegiar una atención primordial a los niños y a las niñas. Entonces, yo he hecho un desarrollo, un temario de cómo podríamos trabajar el tema, y voy a empezar un poco a describir de qué se trata, ¿no? En la primera parte vamos a hablar de la base legal, en el que se va a desarrollar las normas que señalan la consideración del principio de interés superior del niño, y también las normas que conceptualizan. Ahora tenemos una norma que es la 30.466, que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración del interés superior del niño, que justamente da un concepto, y hoy día nos vamos a ir con ese concepto aprendido de esta noche, ¿no? También se va a hacer referencia a algunas normas vinculadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que señala el Código y que tienen que ver con interés superior del niño. Y en la segunda parte vamos a trabajar todo lo que es el concepto, y también vamos a hacer una breve referencia a la observación general número 14, que tiene que ver con la consideración primordial de interés superior del niño, del Comité de Derechos del Niño. Y finalmente, en la tercera parte, vamos a hacer una referencia a cómo se aplicaría este concepto de interés superior del niño, cuáles son los elementos que tenemos que considerar para aplicar el principio, cómo se aplicaría, los parámetros y las garantías procesales de manera muy general, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, que en realidad esta Convención sobre los Derechos del Niño es la que marca justamente el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de derecho. Por primera vez, la Convención reconoce al niño la calidad de persona, la calidad de sujeto, en el cual establece no solamente el principio de interés superior del niño como un principio articulador, sino también establece otros principios que justamente van a ser la base de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y habla sobre el principio de supervivencia y desarrollo, sobre el principio de la participación y sobre el principio de la no discriminación. Y este interés superior del niño cruza todo estos principios y los articula, y para decirnos la Convención que garantizar el interés superior del niño es satisfacer plenamente los derechos de todos y todas los niños. Entonces, la Convención, en su artículo 3, establece y reconoce esta consideración, y de igual forma, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ahora es en la Ley 27337, inicialmente fue el Decreto Legislativo 26102, que fue el primer Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, porque se llama Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, también reconoce en el artículo 9 la consideración del interés superior del niño. Y señala que en todas las medidas concernientes a niños, a niñas y adolescentes a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas, se debe tomar, incluso dice tribunales, autoridades administrativas o cualquier órgano legislativo, se debe tomar en cuenta esta consideración del interés superior del niño. Entonces, teníamos esas dos normas que nos hablaban de interés superior del niño, y los doctrinarios decían en los estudios que este concepto era indeterminado, porque no se sabía cómo medituar la aplicación de este principio. Y por un lado, este concepto permitió en muchos casos que algunas autoridades judiciales y muchas autoridades, en base al interés superior del niño, incluso vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo tuve la ocasión de hacer un trabajo en mi grado de magíster de la aplicación de este principio, pero por el año 2002, ¿no? Revisé dictámenes fiscales del Distrito Judicial de Lima en proceso de tenencia, y para averiguar y ver cómo es que los fiscales aplicaban el principio de interés superior del niño, justamente articulando estos tres principios. Y lo que yo pude advertir de lo que encontré era que definitivamente estos principios articuladores que fundamentan la decisión del interés superior del niño
no eran tomados del todo por todas las fiscalías. Por ejemplo, el tema de la no discriminación, el tema de valorizar la igualdad del niño en todos sus contextos, en todos sus espacios, era casi nulo, ¿no? Casi nulo. El tema de la opinión de los niños, niñas y adolescentes era tomada en cuenta, sí era tomada en cuenta, más someramente, pero sí se tomaba en cuenta. El tema de lo que era la supervivencia y desarrollo, sí, porque trabajaban mucho el tema de las necesidades físicas, las necesidades emocionales, la atención de la madre, el cuidado del padre, y por ahí que sí había un fundamento. Lo que sí me llamó mucho la atención es que cuando uno revisaba los dictámenes fiscales, y ustedes deben hacerlo a veces en clase por los trabajos, revisaban los fiscales y algunos se daba cuenta que eran plantillas donde se iban cambiando los datos de los niños, y cuando se hacía referencia al interés superior del niño simplemente era una fórmula. Luego que contaban la historia, hablaban de los dictámenes, de la visita social, la visita psicológica, concluían en base al interés superior del niño se resuelve, por ejemplo, que se declare fundada la demanda de tenencia, pero uno no podía encontrar claramente sustento, que ahora sí, a partir de la ley sí se pide que el sustento del interés superior del niño sea fundamentado, ¿no? Bajo varios elementos que vamos a compartir más adelante. Eso como comentarles lo que se hizo, ¿no? También el año pasado, la misma por favor, el año pasado, en junio del año pasado, se emite la ley 30466, la ley que establece los parámetros y las garantías procesales para la consideración primordial de interés superior del niño. Esta norma, efectivamente, como dice su nombre, establece los parámetros y las garantías procesales que se deben aplicar en todos los procesos y procedimientos en los cuales estén inmersos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esta norma se fundamenta tanto en la Convención como en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero también en la Observación General número 14 sobre el derecho del niño a que su interés sea una consideración primordial del Comité de Derechos del Niño del año 2013. Esta norma también establece en uno de sus articulados la obligación de todos los organismos públicos de fundamentar, lo que les decía, sus decisiones y resoluciones administrativas y judiciales con las que se afecta directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes. También remarcó la obligación del MIM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como un ente rector en la materia que tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a todas las acciones, planes, programas para modificar y adecuar procedimientos que garanticen este interés superior del niño. No sé cómo lo hará, porque en realidad con el encargo que tiene actualmente todavía no termina de cumplir ese encargo y ahora tiene otro encargo más. Esperemos que se estén organizando para ello. También estableció que en el plazo de 60 días hábiles debería emitir un reglamento. Lo cierto es que, como ustedes se dan cuenta, la norma fue emitida en junio. En julio hubo cambio de gobierno y se entiende que en ese cambio de gobierno hubo un tiempo para que se tome autoridad. Y yo sé que se estuvo trabajando un reglamento porque cuando estuve como directora en el MIM trabajamos el reglamento. Cuando yo renuncié al MIM ya el reglamento estaba casi listo, porque estaba en las últimas partes. Se formó una comisión integrada por todos los representantes de todos los sectores, incluido UNICEF, y se trabajó una propuesta de reglamento que algunos de los detalles que voy a compartir tienen que ver algo con esa propuesta. Supimos que había una observación de asesoría jurídica para adecuar este reglamento, porque salió la nueva ley que establece la ley de protección para los niños sin cuidados parentales, que hacía un mayor desarrollo y vincular el tema de interés superior del niño. Entonces, hasta ahí es la información que yo tengo, pero entonces en relación a esta ley está pendiente el reglamento que esperemos que pronto lo aclaren, ¿no? Y como les decía, está la observación general número 14, que ahí hay todo un desarrollo. Yo les invito a revisar esta observación porque ahí hay todo bastante desarrollo y mucho de lo que voy a compartir tiene que ver con la observación. Entonces, la siguiente, la anterior. Oye, todavía me estoy bien atrasada, voy a hacerlo más rápido. Las referencias relacionadas al tema de interés superior del niño que están en la anterior lámina, que establece la Convención sobre Derechos del Niño, tienen que ver con la separación de padres, que está en el artículo 9, que es la lámina antigua, la reunión de la familia en el artículo 10,
la obligación de los padres en el artículo 18, la privación del medio familiar y otros tipos de cuidado en el artículo 20, la adopción en el artículo 21, la separación de los adultos durante la privación de libertad en el artículo 37, en el literal C, y las garantías procesales, incluidas la presencia de los padres en las audiencias de las causas penales relativas a niños en conflictos con la ley, en el artículo 40, en el párrafo 2, B, en el numeral 3. Son otras referencias a intereses superiores del niño que nos señala la Convención. Ahora, ¿cuál es la constitución jurídica del interés superior del niño? El interés superior del niño tiene una concepción en el marco de lo que señala la observación y la ley. Nos establece un concepto que dice que es un concepto triple, es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Entonces, tiene tres concepciones, ¿no? Como derecho, como principio y como norma de procedimiento de interpretación. Entonces, es un derecho sustantivo porque se va a poner en práctica siempre que se tome una decisión, se va a sopesar y se va a evaluar, evaluándose si la medida que se aplica afecte a un niño, y marca tres momentos. Puede ser para un niño, puede ser para un grupo de niños en particular que tienen por ejemplo, niños con discapacidad, o para niños en general, los niños en general para establecer, por ejemplo, políticas de salud, de educación. Y se sopesa el tema de los intereses de los niños y qué es la mejor medida. Y se establece la obligación del Estado de aplicar directa e inmediatamente cualquier medida y también la posibilidad de cualquier niño, sus familiares, de poder acudir a los tribunales para hacer garantizar su interés superior. Entonces dice, es un derecho que se puede ser exigible, ¿no? Y que tiene que ser atendido inmediatamente. También es un principio jurídico interpretativo, sí, porque se puede, para un determinado caso, para un determinado tema, puede haber distintas formas de interpretación, puede haber más de una interpretación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y también tomando como referencia el marco legal, la convención y los protocolos para interpretar. También se dice que es una norma de procedimiento porque siempre que se tome en cuenta una decisión respecto de un niño, de un grupo de niños o niños en general, el proceso de toma de decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusiones de la decisión del niño. O sea, si yo voy a tomar una decisión, ¿cuáles van a ser las repercusiones que va a tener en los niños o en el niño? ¿Cuáles son las positivas? ¿Cuáles son las negativas? Y en virtud de eso se tiene que evaluar qué medida mejor se va a aplicar. Y para eso se requieren las garantías procesales que ya las vamos a desarrollar más adelante. Entonces, este interés superior del niño, que es un derecho, ¿no?, que es una norma, que es un principio, este interés superior del niño va a buscar ¿qué cosa? ¿Cuál es la finalidad del interés superior del niño? El disfrute pleno de todos los derechos de los niños y adolescentes y el desarrollo holístico del niño. ¿Qué significa esto del desarrollo holístico? El desarrollo integral del niño, el desarrollo emocional, físico, psicológico, social, en todos los ámbitos del niño que él pueda desarrollarse. Entonces, se habla de una satisfacción plena. Lo cierto es que vamos a ver más adelante, cuando se hable de ponderación, que a veces no se pueden satisfacer el 100% de los derechos porque a veces hay que privilegiar algún derecho. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el objetivo del interés superior del niño. Y el decreto legislativo 1297, que fue el último decreto que habla sobre la protección de niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, le suma un beneficio más de este principio. Dice que también asegura la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en su familia, principalmente en su familia, considerando que la familia es el espacio privilegiado del niño y de manera excepcional prioriza un entorno familiar alternativo. Entonces, el interés superior del niño va a asegurar y va a garantizar no solamente el disfrute pleno de los derechos, también la protección del niño y el desarrollo integral del niño. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos para evaluar y determinar los derechos del niño? Entonces ahí tenemos varios elementos. El primero, la opinión. El derecho del niño a ser escuchado y que su opinión se tome en cuenta y su punto de vista se tome en cuenta es un derecho que hay la obligación de concederlo, ¿no? Y sobre todo, no solamente es escuchar al niño, sino también darle la importancia
de acuerdo a la edad de su opinión. Entonces, ustedes saben que en materia de derecho civil, por ejemplo, en tenencia, se dice que el juez escucha la opinión del niño y toma en cuenta la del adolescente, ¿no? Que meritúa que el adolescente está en mayor capacidad para poder determinar qué es lo que él quiere de su vida, con quién quiere irse, con el papá o la mamá. Este derecho a la opinión también habla de que no se debe discriminar al niño o niña adolescente. Se tiene que respetar la característica de los niños y también que se debe dar facilidades para que se les pueda escuchar la opinión conforme la edad, el origen, la cultura, ¿no? Por ejemplo, si el niño es sordo, tiene que haber un intérprete en lenguaje de señas para que se le pueda tomar su declaración, sino cómo le toman la declaración a los niños y niñas y adolescentes sordos, ¿no? Si es un niño que pueda ser niño de una comunidad nativa, shipibo, y no sabe expresarse en lenguaje castellano, también tiene que tener su intérprete. Entonces, y no solamente es eso, sino también el lenguaje con que se le dirige al niño tiene que ser el más adecuado. Entonces, ahí hay varios temas. El código nos ha planteado, el código que tenemos, temas de edades, ¿no? Pero no necesariamente el tema del si es niño se le escucha y si es adolescente se toma en cuenta. Hay que evaluar otros contextos, porque hay niños muy pequeños que pueden tener un nivel de maduración más avanzado que un niño, que un adolescente. Como yo digo a veces, hay adultos que tienen 50 años y parece que tuvieran 15, ¿no es cierto? A la inversa, hay niños que pueden tener una edad de menor de edad, de 10 años, y se desenvuelven muy bien y responden mejor que un adulto a veces, y a veces dan opciones o soluciones más prácticas que las que uno pueda plantear como adulto. En el tema, el otro elemento a considerar es la identidad del niño, y ahí sí hay que respetar la diversidad al evaluar el tema del interés superior del niño. Por ejemplo, ahí tiene que ver con el tema de cuáles son las características que tienen tanto étnica, cultural, la edad del niño, su idioma, su religión, su opinión política, porque ahora los chicos también tienen sus movimientos, ahora los chicos están organizados, hay varias representaciones y colectivos de niños, niñas y adolescentes. Hay que respetar su ciclo de vida, si tienen discapacidad o no la tienen, pero no solamente el tema de la entidad, la condición económica y social de los propios niños, sino también la de sus padres, porque a veces no se toma en cuenta también la condición de los padres, ¿no? La identidad cultural también, en el tema de interés superior del niño, tiene un lema muy práctico, y lo refresca esta observación general cuando dice: ninguna práctica cultural, ninguna tradición cultural puede ir en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces no se puede justificar por la práctica cultural el abuso a un niño, niña, adolescente, ¿no? Por ejemplo, el tema en algunas comunidades, el tema que a veces los obligan a contraer un matrimonio relativamente jóvenes cuando todavía no están en edad de casarse, por ejemplo, ¿no? Para ponerles un ejemplo. La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. La familia es la institución familiar fundamental para el crecimiento de un niño y para el fortalecimiento de su desarrollo integral, para garantizar su integridad, y el Estado tiene la obligación, en el marco del interés superior del niño, de promover su fortalecimiento. Debe garantizar que los niños mantengan una relación con ambos padres de modo regular. El Estado tiene la obligación de prestar apoyo a aquellos padres que, por ejemplo, no saben manejar, a veces no saben ni corregir bien a los hijos y a veces los castigan. Entonces necesitan, por ejemplo, un Estado que les enseñe pautas de crianza positiva, para poner un ejemplo, ¿no? Y la separación de un niño de sus padres es la última medida, ¿no? No es que sale un caso que el papá le gritó al niño y ya tiene que intervenir el Estado y sacar al niño de su casa, no. Hay temas que hay que evaluar en los contextos para efectos de garantizar los derechos del niño. Y también el tema de la discapacidad, el tema de los recursos económicos no deben ser una causa para privar al niño de su familia, sino más bien es la obligación del Estado de apoyar a las familias. En tema de cuidado, protección y seguridad, hay que evaluar bien el bienestar del niño, la seguridad del niño. Hay que evaluar los riesgos y los daños futuros cuando yo tomo una medida en relación a un niño ni adolescente. Entonces, garantizar el tema del cuidado.
También el tema de la situación vulnerable, ¿no? ¿Cuál es la situación del niño? Hay que hacer una evaluación, cuáles son sus factores protectores, cuáles son sus factores de riesgo. El tema del equipo interdisciplinario es importante en este tipo de evaluaciones, por eso es que si es el Poder Judicial, tiene un equipo interdisciplinario. Si es una de MUNA, tiene un equipo de trabajadora social, psicólogos que puedan apoyar. Y también garantizar el tema del derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no? Con lo que garantizar que el servicio de educación y el de salud sea más adecuado al niño. ¿Cuáles son las consideraciones que están establecidas ahí que es importante tomar en cuenta? Para evaluar esos elementos, que es importante tener en cuenta las características del niño, lo que decía, edad, grado de madurez, pertenencia a un grupo, si tiene discapacidad, el contexto familiar, económico, social. Identificar todos estos elementos para evaluarlos. Estos elementos se evalúan de manera general, pero de acuerdo a cada caso en particular, tal vez no apliquen todos, apliquen 3 o 4. Por ejemplo, si no estamos hablando de familia, no aplica prevención de familia. Entonces, esos se evalúan de esa manera. Y la ponderación de derechos es para hacer un análisis, una evaluación entre los derechos que entran en conflicto. Entonces, puede ser derechos que entran en conflicto del niño con sus padres, por ejemplo, ¿no? El tema de la corrección es un claro ejemplo de eso, ¿no? El papá que tiene el deber de educar y formar a su hijo, el hijo no le obedece, el papá ejerce su derecho y a veces usa violencia y el niño tiene el derecho a la protección de su integridad física, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede haber conflicto de derechos entre los mismos niños, ¿no? Entonces ahí hay que ver el tema de cómo garantizar la protección más adecuada y también en el caso de niños cómo se adecúan y en el tema de servicios, porque este tema de interés superior del niño no solamente es para casos, también es para implementar políticas públicas. Entonces hay que analizar caso por caso para ver cómo se aplica. Siguiente. ¿Cuáles son los parámetros del interés superior del niño? Acá voy a revisarlos rápidamente porque ya me están pasando una nota. Y acá no hay que explicar mucho porque se entiende. ¿Cuáles son los parámetros de interés superior del niño? El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño. El reconocimiento de los niños como titulares de sus derechos. La naturaleza y el alcance global de la Convención sobre los Derechos del Niño. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre Derechos del Niño y los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. Siguiente. ¿Y cuáles son las garantías procesales? ¿No? Las garantías procesales pareciera que son las mismas que hemos repetido porque dice el derecho del niño a expresar su propia opinión, los efectos que la ley otorga. Acá hay un mayor desarrollo del niño cuando hablamos de garantías en un proceso, en un procedimiento. Solamente voy a explicar la primera porque ya acá me están llamando la atención con el tema del tiempo. Por ejemplo, en el primero se habla del derecho a ser informado. Ser informado si entra en un procedimiento en el lenguaje que el niño pueda entender. Ser informado en su lengua, ser informado de cuáles son las consecuencias, cómo se va a resolver un caso, por ejemplo. El tema del derecho a opinar. También el derecho a opinar y que su opinión sea tomada en cuenta con el apoyo de los especialistas y el derecho a ser escuchado también con las garantías que eso conlleva. En segundo, garantía es la determinación de los hechos con la participación de profesionales capacitados para evaluar el interés superior del niño. El tercero, la percepción del tiempo. Ahí sí quiero detenerme en decir que la percepción del tiempo tiene que ver con que uno tiene que resolver el caso meditando el tema de ser oportuno, adecuado e inmediato. Ahí se habla de percepción del tiempo. Cuando se trata de un caso de un niño, se tiene que resolver inmediatamente. Cuarto, la participación de los profesionales cualificados. Los que trabajan derechos del niño o niña adolescente tienen que tener especialización en niñez y adolescencia, en todos los ambientes, en todos los estamentos. La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los padres según corresponda, que deben tener derecho a un abogado. Porque a veces los niños incluso pueden opinar distinto de los padres, tienen derecho a ser asesorados por un abogado. El niño, no estamos hablando del abogado del padre, el niño. La argumentación jurídica de la decisión tomada será la consideración primordial del interés superior del niño. Es que hay que argumentar, no basta, como le decía en el dictamen fiscal, ponerlo como cliché, sino argumentar jurídicamente. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los niños y la evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración a los derechos del niño. ¿Cuál es el impacto de la medida? Y eso se aplica no solamente a procedimientos y a procesos, incluso a la implementación de políticas públicas.
Entonces, como vimos, para finalizar, es importante destacar la importancia de este principio de interés superior del niño, que en realidad es un principio rector, es un principio guía, es una norma, es un derecho, es un principio de interpretación que busca que cada uno de nosotros, porque no solamente se dedica a entidades públicas y privadas, sino a todos los que tenemos una relación con niños, niñas y adolescentes, apliquemos inmediatamente, respetemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Trataremos de hacerlo al 100%. De esa forma nosotros vamos a contribuir a que los niños, niñas y adolescentes crezcan como personas seguras, con buena autoestima y un adecuado desarrollo como ciudadanos del país. Y dejarles y decirles que hay mucho por hacer todavía en esto, pero tienen ustedes, con la información que tienen ustedes para revisar más y hacer aportes desde donde ustedes estén. Muchas gracias. Quiero hacerles presente de que mañana se va a hacer la entrega de revistas que nos ha traído, ¿no?, todos los materiales que nos han sido donados. Y también hacer mención de que mañana la psicóloga Maritello con la psicóloga y doctora Jenny Junco pues van a ver la parte psicológica en el desarrollo, ¿no?, continuando con todos los temas que hemos estado tratando. Entonces, más bien les agradecemos por hoy día y los esperamos mañana a las 6:30 en punto. Gracias.